Así es, vamos a continuar hablando de este enfrentamiento del Ejecutivo con la Corte Constitucional. Lo hicimos ya con el doctor Javier Palacios desde el punto de vista estrictamente jurídico y constitucional. Ahora vamos a hacer este análisis desde la perspectiva política, porque siendo un tema jurídico y constitucional no puede abstraerse de la política, por supuesto que sí. Y el presidente lo que de alguna manera está buscando es una interpretación, una respuesta con atención al momento político que vive el país, ajustado a la ley y a la Constitución por parte de los jueces constitucionales. Este análisis lo vamos a hacer con el doctor Ramiro Rivera. Él es analista político, ha sido representante en el Congreso Nacional, largos años, diputado, tiene gran experiencia en la materia. Doctor Ramiro Rivera, bienvenido a Ecuador Radio. Buenos días. Gracias, buenos días, Freddy. ¿Cómo debe responder la Corte Constitucional a esta posición del Ejecutivo, a esta marcha multitudinaria en la que ha encabezado el propio presidente de la República? Y también a estos excesos, vale decir, porque han sido excesos, estas pancartas exponiendo los rostros de los jueces, haciendo un conteo de las muertes violentas y responsabilizando a los jueces de la Corte Constitucional. Muy feo. Tan feo y tanto daño me parece, Freddy, que le hace el Ecuador, que al día siguiente recibí la llamada de un parlamentario del Partido Popular, miembro del Parlamento Europeo, y decir: Ramiro, ¿qué pasa en tu país? Qué pena, qué vergüenza. Eso no hemos visto, dijo él, sino en regímenes autoritarios. Es más, hasta hacía una alusión a la marcha sobre Roma de las camisas negras con Benito Mussolini. No quiero yo hacer esa comparación, pero sí me parece impropio a una democracia lo que sucedió. Porque este es un conflicto netamente político, en torno a un tema que tiene una dimensión jurídica. Pero de ahí, desde el Estado, patrocinar una movilización, colocar gigantescas pancartas con el rostro de los magistrados de la Corte. ¿Se acuerda usted, Freddy, cuando el señor Correa en las sabatinas exhibía la foto, por ejemplo, me acuerdo, del jefe de redacción del diario Universidad? Este es el tipo, véanle bien el rostro para que donde lo vean, lo reclamen. Precisamente a eso nos volvió el recuerdo al ver estas pancartas. Claro, precisamente eso es incitación a la violencia. Y el señor Correa sembró tanto odio, sobre todo con los comunicadores sociales. Freddy, que usted tiene que darle gracias a Dios que esté sentado aquí a mi lado viviendo, porque todos los ecuatorianos vimos con enorme dolor y repudio cuando usted caía y emanaba sangre de su cabeza. Dijimos, ¿hasta dónde puede llegar el grado de la irracionalidad cuando la sensatez es sustituida por la pasión y cuando la ponderación es sustituida por la turbulencia? Está perfecto el marco que usted ha creado alrededor del análisis de este tema, doctor Rivera. La pregunta es, ¿cómo deberían resolver estas demandas de inconstitucionalidad los jueces constitucionales, que se sienten presos de la ley y la Constitución, no solo presos, sino garantes de la defensa de la Constitución? Bueno, hace casi un siglo, en los años 20 y en los años 30, en Europa y específicamente en Alemania, se produjo un gigantesco debate doctrinario sobre quién debe cuidar la Constitución. En ese entonces había un filósofo y jurista llamado Carl Schmitt, que se adhirió al nazismo, pero que es uno de los grandes juristas que ha dado el mundo occidental, y decía, quien debe vigilar y ser guardián de la Constitución es el presidente del Reich, es decir, el presidente de la República y el jefe de Estado. Porque decía, como él es el jefe de Estado y como representa la unidad política de la nación y tiene que preservar la sobrevivencia del Estado, él tiene la facultad de declarar estados de excepción y en consecuencia él es el que debe ser garante de la Constitución. La otra parte, para abreviar, era Hans Kelsen, austriaco, el que hace la Constitución de 1920 de Austria y es el primer tribunal constitucional que conoce el mundo. Quitándole el hecho de que el control constitucional en la historia doctrinaria de los Estados Unidos la tiene la Suprema Corte. Y fíjese usted, la primera sentencia contemporánea
de cómo preservar la Constitución y poner la Constitución está por encima de lo que usted quiere y de lo que usted quiere. Le dice al Parlamento y al jefe de Estado. Es la sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos de 1803, Marbury versus X, ¿ya? ¿Qué pasaba ahí? Que un presidente que salió le designa a un magistrado de la Suprema Corte, pero el secretario de Estado, que en esa época me parece que era John Adams, no notifica eso, se olvida. Y luego el nuevo presidente dice, ya no te designo, no estás porque no notificaron. No, la Suprema Corte dijo, no señores, la Constitución dice esto, el presidente saliente, aunque esté saliente, ejerció su voluntad y su atribución, y es el señor el que tiene que quedar en la Suprema Corte. Esa fue la primera sentencia. Pero regresemos a Kelsen. Kelsen, ¿qué dice? Hay que crear un organismo que sea el guardián de la Constitución. Basado en la división de poderes de Montesquieu. Por encima de la división de poderes. Porque usted tiene poder ejecutivo, que hace que se ejecuten las cosas, poder legislativo que hace las leyes y poder judicial que controla la ejecución de las leyes. Por encima de los tres poderes del Estado en la sociedad democrática contemporánea se ubica en la jerarquía institucional el máximo tribunal que tiene el deber de leer, de interpretar y de explicar y de determinar lo que es constitucional y lo que no es constitucional. Que vale decir lo tenemos aquí en el Ecuador. Sí, es el modelo kelseniano que rige en todos los países del hemisferio occidental, sobre todo en las democracias presidenciales. Lo que el kelseniano dice usted atribuyéndole al autor de la pirámide de Kelsen. Exactamente. Exactamente. Hace una prelación de las leyes. Y de eso déjele a un lado para decir que lamentablemente Hans Kelsen no es un personaje conocido en su integridad en el Ecuador, salvo por ser el autor del positivismo y de la pirámide, y a veces estigmatizado, pero Hans Kelsen es un filósofo que defendió muchísimo la democracia parlamentaria al extremo que fue expulsado de la Universidad de Bonn y tuvo que recluirse en Estados Unidos hasta su muerte. Entonces, tiene que defender la Constitución, la Corte Constitucional. Pero si el presidente, el jefe del Ejecutivo dice, quiero hacer esto de esta manera, y la manera que él quiere hacer las cosas, hay demandas de inconstitucionalidad, y le corresponde a esa Corte analizar, el gobierno lo que le está diciendo es, cuidado, me baje esas leyes, que las necesito, a título de que son ilegales o inconstitucionales. Hay dos elementos ahí, Freddy, que me parece que hay que destacar. El uno, la naturaleza del vigilante, diríamos, del perro guardián de la Constitución. Es una expresión que se utiliza mucho en Europa, perro guardián, sin la concepción peyorativa de perro, sino como guardián de la Constitución. Hace que las Cortes Constitucionales estén por encima del Ejecutivo, porque puede declarar inconstitucional algunos actos del Ejecutivo, decretos, reglamentos, sanciones a leyes, y también es el legislador negativo, el que le corrige al Parlamento y dice, oiga, usted aprobó esto, pero esto está en contra de tal precepto de la Constitución. Digamos que ahí tienen legitimidad el máximo órgano de interpretación. Clarísimo el papel. Pero vayamos, Freddy, un poquito más allá y debemos preguntarnos, ¿el magistrado de la Corte solamente tiene que ser una especie de maniatado y encadenado a los preceptos de la Constitución? Yo diría que no. Ese es el Estado de Derecho. Yo diría que sí y que no. ¿Y por qué no? Porque lamentablemente la Constitución de Montecristi no es una constitución democrática, sino es una constitución autoritaria. Fue aprobada por todos los ecuatorianos, por mayoría en una consulta, nos guste o no nos guste. Pero también a Hitler le aprobaron pues las leyes contra las leyes que perseguía a los judíos. No era invento de los carniceros de Hitler. El pueblo alemán, obnubilado, confundido, emocionado, manipulado, turbado. Por eso tuvo tanta fuerza Hitler en su momento. Exactamente, igual a Mussolini. Igual el señor Pinochet convocó a un acto plebiscitario, lo ganó con el 87% de la votación. Es decir, eso nos lleva, Freire, a otro debate. Al debate que la democracia refrendaria o la democracia plebiscitaria es una democracia sana que permite la participación directa de los ciudadanos, sí y no.
porque la historia de las democracias implica que en las derivas autoritarias son los regímenes autoritarios los que más recurren al tema plebiscitario. De la democracia directa, Claro, supuestamente. porque usted le emociona al pueblo y le pone en la disyuntiva peligrosa de decir sí o no. Le voy a dar un ejemplo. Yo le digo sí a la disminución del número de parlamentarios, pero ¿habrán las 10 provincias del Ecuador que se queda un solo legislador? ¿Estarán contentas? Claro. No. Segundo, un solo legislador por provincia le hace que sea concreto y se materialice el principio de la proporcionalidad y de la representación de las minorías. ¿A dónde voy yo? Que los temas son complejos y que usted no puede ponerle en blanco y negro. Por ejemplo, el tema de la Corte. Si la Corte está por encima del Ejecutivo y del Congreso, los controla, ¿cómo pone usted a un grupo de muchachos, salvo poquísimas excepciones, que difícilmente pueden leer 2 líneas, que probablemente no han leído un solo libro, a lo mejor con Dorito, y que pasan aquí con filtros y con meneos, que van a juzgar a los magistrados de la Corte Constitucional? ¿Quién es el que va a determinar que los jueces pueden ser destituidos por incumplimiento de las funciones exclusivamente cuando se trate de una violación flagrante o reiterada? Es el político bachiller. Los legisladores, claro, porque se baja a nivel legal. Pero se imagina, se imagina. O sea, mañana hay un bloque que se disgusta con la Corte y lo lleva y lo vuela a la cabeza. Y además poner la mayoría de los integrantes, cuando en cualquier parte, los propios legisladores tienen la protección de la mayoría reforzada. Los señores del Tribunal Contencioso Electoral, mayoría reforzada o agravada de 2/3 partes. O sea, a mí me parece que este tema, teniendo, diríamos, perfiles jurídicos, tiene una profunda contaminación política coyuntural. Por supuesto, y porque no se va a ver nada bien que la Corte Constitucional diga, ya, bueno, que nos sometamos a control político, pero no por la mitad más uno, sino por las 2/3 partes. Van a decir, están legislando en favor de ellos. Claro, bueno, aquí la Corte, yo creo que en el buen sentido de la palabra está condenada a facilitar la consulta popular. Lo que estaría en duda es si este tema relativo a la Corte Constitucional, para que sea sujeto de control político, no jurídico, determina si es enmienda o es reforma, y es un tema de la Corte. Pero es que, Ramiro, aquí hay 2 temas, ¿no? O sea, el tema de la consulta popular no le veo mayor complicación, salvo el tema del control político a los jueces constitucionales. El resto no es problema. Es que ese es un tema muy frágil. El otro es cómo va a responder la Corte a las demandas de inconstitucionalidad, que le va a retirar todas esas capacidades excepcionales que se le da a la fuerza pública, a la función judicial para combatir el crimen organizado, y que a criterio de muchos sectores es inconstitucional. Ahí hay muchas cosas en las que se van a chocar con el Ejecutivo. A mí me parece que ahí los señores magistrados de la Corte Constitucional deben tener un sentido de realismo. El Ecuador no vive momentos ordinarios de su vida política. No tienen que estar encadenados a los preceptos de una Constitución que garantiza tanto, que garantiza el libre albedrío de la criminalidad organizada. Si los señores de la Corte advierten de que por medio de un conflicto armado interno está la sobrevivencia del Estado, está en riesgo la seguridad de millones de ecuatorianos, y vemos un momento de excepcionalidad, me parece que las herramientas jurídicas que necesita el jefe de Estado, y en eso tiene razón el presidente Noboa, son también de carácter excepcional. Le voy a dar una información, o sea, le voy a dar 2 ejemplos. El uno, si usted tiene como fuerza pública todos los indicios de Juanito Pérez, vive en tal parte y ahí tiene armas, tiene cocaína, tiene explosivos, ¿usted va a demorarse pidiendo la autorización al juez para que un juez corrupto le sople a fulano de tal y se escape? Tiene que ir inmediatamente a la inviolabilidad del domicilio, tiene que irrumpir en el sitio donde presuntamente está el delincuente. Obviamente,
Si el Estado se equivoca, si el Estado comete un error, hay responsabilidades de los daños que tiene que hacer con el particular. Eso le permite el estado de excepción al presidente de la República. Por supuesto, pero ¿qué es lo que quiere el presidente? Legitimar, ¿no es cierto?, esa herramienta jurídica en el contexto de la declaratoria de emergencia. Lo que quiere hacer el presidente aparentemente es este marco de excepción meterle en una ley ordinaria. Bueno, que no sea necesario invocar a la excepcionalidad. Sí, perfecto. Sí. Pero entonces pero ahí no es malo. pueden ir a golpear la puerta o meterse en la casa de Ramiro Rivera sí. con el pretexto que fuese, porque está amparado en la ley. Lo hizo el señor Correa al secuestrar a Fernando Valda. Bueno, ahí está. Y en un proceso jurídico. Ahí están los excesos. Sí, pero los excesos se pagan en democracia. Porque el poder no es perpetuo. Ahí está lo que hizo el señor Correa con Fernando Villavicencio, que cuando incursiona en su casa a una madrugada con un último niño que tenía 1 año de edad, claro, fue obviamente un típico caso de persecución política. Pero por eso el sistema jurídico, ¿no es cierto?, y las instituciones democráticas tienen que saber que lo que es legítimo y legal de lo que es arbitrario o atrabiliario. Y lo segundo, se castiga y se da cuentas a la justicia, porque no hay funcionario inmune de responsabilidad política, civil o penal. Pero le doy el otro ejemplo. ¿Cómo no puede el Estado tener capacidad de hacer un seguimiento a un número celular que el Estado, con su inteligencia y su investigación, sabe que es un narcotraficante? Puede hacer con la decisión de un juez. Que es un terrorista. Pero es que usted no, estamos hablando... Estoy cogiendo de abogado del diablo, doctor Rivera, no es que yo crea esto, estamos... Usted está en lo correcto, porque usted está en lo correcto, porque es usted un comunicador con convicciones democráticas, con convicciones éticas, absolutamente, con testimonio, absolutamente, con honestidad. Pero usted está viviendo un escenario donde el avance del crimen organizado, del terrorismo, del narcotráfico, de la economía criminal, es tan gigante que compran policías, que compran militares, que compran comunicadores. Eso no es opinión, esos son hechos que podemos ver a diario los ecuatorianos. Entonces, ¿cómo no le da usted al Estado? Porque de por medio está la sobrevivencia del Estado, mayor capacidad de legitimidad en todo lo que significa una estrategia que vaya en contra de quienes atentan contra la sobrevivencia del Estado. Y la sobrevivencia del Estado implica la sobrevivencia de la unidad política y de la cohesión social de la comunidad llamada Ecuador. Si para combatir esto los jueces constitucionales tienen que estirar como plastilina o como chicle la ley y la Constitución, ¿usted sugiere que tienen que hacerlo? No, la Constitución no es plastilina. Pero más allá, en las propias normas del Estado democrático, usted tiene garantías. Y aquí, para eso hay el mecanismo que se denomina el de la ponderación. Usted puede sacrificar un bien jurídico, ¿sí?, menor por uno mayor. Exactamente. ¿No es bien jurídico mayor la paz y la seguridad de todos los ecuatorianos? Lo es. Bueno, las sociedades modernas han sacrificado el derecho a la privacidad de las personas en función de garantizar la seguridad ciudadana. Mi querido Freddy, no vaya más allá. La propia revolución informática y digital hace que su privacidad sea de menor rango ante la irrupción de toda la información digital. Absolutamente. O sea, y si usted es un personaje público como lo es, y el día de mañana le encuentra en la playa, en un hotel, usted casado con alguien que no sea su esposa, probablemente le van a hacer una toma y van a sacarle eso. Seguramente. Eso, hay sociedades como la norteamericana donde el desliz de un político le ha liquidado la carrera presidencial. Absolutamente. Yo me acuerdo lo que sucedió hace muchos años, ya tengo mis años, con el senador Hart, demócrata, que estaba primero en las encuestas y lo sorprendieron en un yate con una modelo despampanante y se liquidó su carrera. Así se es. liquidó. Acá, lo mismo que acaba de pasar con un personaje, un CEO de una gran empresa, me parece que norteamericana, acuérdese usted, hace pocos días, que le hacen la toma donde está abrazado con su amante. Se liquidó su carrera, su matrimonio y también el de la joven.
Esa es la sociedad. Y las redes sociales y la revolución digital es tan fuerte que es benéfica por un lado y perniciosa por otro, porque puede terminar con honras honrosas y dignas, aunque redunde. Por supuesto que sí. Ya para cerrar, un comentario final, doctor Rivera, nuevamente a manera de resumen, ¿cómo deben responder los jueces constitucionales a este momento político del país que no ha dudado el presidente en encararlos de frente y decir, yo quiero esto, que me declare constitucional esto, porque si me declara inconstitucional, nosotros pensamos, y los ecuatorianos que votaron por mí piensan que ustedes están en contra de la seguridad ciudadana? Poco es eso. Vivimos un estado de polarización, ¿no? Lo que ha sucedido con la Corte no es bueno, eso le afecta a la estabilidad del Ecuador y al prestigio. Pero también los señores magistrados de la Corte Constitucional deberían comprender que más allá del artículo escrito de los famosos derechos de la protección que tiene, hay una comunidad, hay un Ecuador entero que está en riesgo de perder su libertad, de perder su derecho a la vida, de perder su derecho a la movilidad, de perder el derecho a una vida plena.